Buenas noches, ¿cómo están? Eh, Hola Juan Carlos, buenas noches. Bueno, pues vamos Buenas noches, Dick. Buenas noches. hola, ¿cómo están? Tienen unas apuraciones, pero ya estamos acá. Bueno, pues continuamos con esta materia, Derecho Penal 1, la segunda sesión del día hoy miércoles. Hola Manuel, buenas noches. Pues bueno, vamos a continuar con Derecho Penal 1. ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Qué recuerdan? Vimos los antecedentes del derecho penal. Empezamos a ver cómo se han resuelto los conflictos a través de la historia, ¿verdad? A ver, Gavino. Sí, Gavino. ¿Sí, sí me escucha ahí? Sí, sí, te escuchamos bien. Mencionó usted el surgimiento del derecho penal que obedecía a la necesidad de regular el comportamiento del ser humano en sociedad. Que el crimen también nace con el ser humano y que incluso antes de articular palabras ya llevaba a cabo conductas que afectaban a otros, ¿no? También mencionó las fases del derecho penal. Mencionó 3 fases: la fase o etapa de la venganza, que esa se descompone en 4, que es la privada, la familiar, la divina o la religiosa y la pública. Y la otra fase es la humanitaria y por último la fase científica. Eso también lo vimos. Así es. Ajá. Vimos también el significado de venganza, que es pues es ante una agresión que recibe, la satisfacción, pues llevar a cabo otro acto violento en reciprocidad, ¿no? Por la conducta de la que fue objeto. Así es. Muy bien, perfecto esas historias. Muy bien, gracias, Gavino. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Nadie? Adelante, Marco. No, voy ingresando a la clase, profesor. Solo saludaba, buenas noches. Desconozco ahorita cuál es la temática. Le estoy preguntando si quieren comentar algo de lo que vimos la clase pasada. ¿Quién quería comentar? Marco. Luis. Buenas noches, licenciado. También hablamos sobre el artículo 22 de la Constitución, donde prohíbe las penas crueles e inhumanas. Ajá, exacto, sí. También estuvimos observando también lo que es la etapa humanitaria y también la etapa científica. Es lo que recuerdo. Así es. Bien, bueno, estas distintas etapas. Y pues el artículo 22, porque vimos en caso de también lo que prohíbe la Constitución, la tortura, las penas inusuales y degradantes, ¿verdad? Entonces vimos el artículo 22, vimos la reina de las pruebas, cómo a través de la historia, cómo cambiaron a partir de las reformas del 2008, hubo un gran cambio, ¿verdad? Aquí en la parte procesal, principalmente en la reina de las pruebas. Comentamos mucho sobre la reina de las pruebas. Ahí nos quedamos, José. Ahorita vamos a continuar ahí, ¿verdad? En los modelos penitenciarios. Ajá, ahí vamos a retomar.
Después vimos también en la parte de la humanización, vimos los criminólogos, ¿verdad? Los principales criminólogos como No. Garófalo, Ferri, Lombroso, que humanizan las penas, ¿verdad? Y posteriormente a esto ya pues ya vimos los modelos penitenciarios, ¿verdad? Ahí, las etapas, la venganza, la etapa científica, y aquí nos quedamos. Vamos a continuar con esta parte que viene junto con la pena como consecuencia de un delito. Vimos las tres etapas. En la regeneración, que surge con bueno, estas tres etapas que tienen que ver con los modelos penitenciarios, es decir, la finalidad de la pena. ¿Y cuál ha sido la finalidad de la pena a través de estos distintos modelos penitenciarios? En la regeneración, la pena es castigo. Aquí la única forma de regenerar a la persona es con el trabajo. Después en la readaptación social le aumentamos la capacitación y la educación y se considera un sujeto desviado, inadaptado o enfermo. Y aquí la forma de readaptarlo es a través de un tratamiento. Un tratamiento donde interviene el trabajador social, el psicólogo, que le van a dar un tratamiento. Y la prioridad es el internamiento. Entonces, ¿por qué se prioriza el internamiento? Porque hay que darle ese tratamiento privado de la libertad, ¿no? Pues es en principio, porque ya estando, digamos que encerrado, pues ya ni cómo no hacer el tratamiento, ¿no? Terminar conforme al diagnóstico que le hicieron, pues terminar su tratamiento. Exacto. Sí, por eso que se prioriza, por eso se prioriza la prisión preventiva, ¿no? Así es. Y después viene la reinserción social. Esta reinserción social, pues es el modelo que se implementó en el 2008. Y aquí se le agregan otros dos ejes, ¿verdad? ¿Cuáles son esos dos? Deporte y salud. Exactamente. Deporte y salud. Sí, son los que se aumentan, ¿verdad? Y aquí ya no es tratamiento, sino que es un plan de actividades, ¿verdad? Este plan de actividades, pues son estos 5 ejes de reinserción social y la finalidad es que no vuelva a delinquir. Ok, bueno, entonces aquí continuamos. Ahora, en el derecho penal ha habido distintas escuelas jurídico-penales. Estas escuelas jurídico-penales tienen que ver con el tratamiento que se le ha dado al delito. Es decir, el delito, cómo se considera. Y es parte de lo que van a ver en su libro, ¿verdad? En el libro que seguramente lo están leyendo, ¿verdad? Ajá. Entonces, vamos a encontrar que en las escuelas jurídico-penales, muchas teorías y doctrinas vienen de los juristas alemanes.
tanto de la escuela clásica, la escuela ecléptica y escuelas modernas. Como que escuelas modernas, por ejemplo, el finalismo y el causalismo. Muchos de esos autores son alemanes. Y estos autores alemanes, sobre todo, pues son los que han contribuido con sus teorías, sus doctrinas, a la evolución del derecho penal. Esas doctrinas tienen que ver con estas escuelas. Ajá. Entonces, vemos aquí la teoría. Ahora veremos un panorama referente a la concepción de diversas corrientes tuvieron respecto de los problemas fundamentales que le plantea el derecho penal, cuyo conocimiento es vital para entender las actuales figuras e instituciones jurídico-penales. Lo sobresaliente de cada escuela son las conclusiones concretas o postulados que llegaron sus seguidores, pues en ellos se resume su postura y filosofía. Entonces, la postura y filosofía que aporta cada una de estas doctrinas ha sido determinante incluso para la redacción de los códigos penales. Los códigos penales han seguido estas doctrinas. Por ejemplo, la teoría del delito, que es algo importante en el derecho penal, van a estar conformadas por la influencia de estas distintas escuelas. Y esa influencia que tienen en la elaboración de los códigos penales ha sido por lo que en su momento ha sido la influencia de estas escuelas jurídico-penales. Por ejemplo, la escuela clásica. Es una corriente que apareció a raíz de las nuevas ideas surgidas como reacción vigorosa a la anterior y ancestral forma de ver el derecho penal. Los pensadores cuyas obras dieron origen a esta escuela son varios, entre los cuales se considera Francisco Carrara como máximo representante, Romagnosi, Hegel, Rozzi, Carminagni, y que postulan lo siguiente. Lo que la escuela clásica considera o lo que aporta en su momento es algunos de estos principios. Por ejemplo, el libre albedrío. El libre albedrío pues siempre ha sido cuestionado. Pues es un tema que desde los clásicos, y creo que todas las culturas han tomado como tema de análisis y de filosofía el libre albedrío. ¿Qué significa el libre albedrío? Por ejemplo, hay autores que señalan que si nacemos en blanco, totalmente como una hoja en blanco, y con el transcurso de nuestra vida vamos llenándola pues de información. U otros señalan que no nacimos en blanco. No nacemos en blanco nuestras neuronas, sino que tenemos algo que se llama epigenética. Ajá. ¿Qué es la epigenética? La epigenética es una influencia que tenemos de nuestros ancestros, de los padres, y que después lo reflejamos en nuestra conducta. Y seguramente han escuchado ustedes. Por ejemplo, cuando dicen, mira, se ríe como su abuelito, ¿no? O se ríe como su papá, la misma risa, la misma forma de pararse, ¿no? Los mismos modales, el mismo genio, el mismo carácter. ¿Alguien ha escuchado esto? ¿Les han dicho? ¿Han visto?
Sí, sí, lo han comentado nuestros adultos. Sí, ¿verdad? Así es, exactamente. Entonces, ¿esto qué señala? Pues que no nacimos totalmente en blanco, sino traemos influencia de los ancestros. Ajá. Esa influencia, pues tiene que ver con muchas formas de comportarnos, que quiere decir que entonces no nacemos tan en blanco. O por ejemplo, pues hay otras cosas más, ¿no? Que señalan, por ejemplo, que sacó la inteligencia de su abuelita, de su papá, de la mamá, ¿no? Los hijos. Es inteligente como el papá o la mamá, el carácter, muchas cosas, ¿no? Y mucho de eso tiene que ver con la epigenética, lo que se conoce como la epigenética. La genética, pues, son los rasgos físicos, ¿verdad? Es decir, los ojos, la altura, todo. Pero la epigenética es algo como más subjetivo. Ujú. Y ahí es donde, ¿qué tiene que ver con el libre albedrío? ¿No? Que si las personas, ya les comentaba la clase anterior, que Lombroso, Ferri y Garófalo analizaron a las personas que cometían delitos y ¿qué dijeron? ¿Alguien recuerda lo que dije sobre estos autores? ¿Qué dijeron respecto al delincuente nato? Sí, Gabino. Profe, no sé, tal vez estoy equivocado, pero no me acuerdo que hayamos visto ahí estos personajes. ¿Pero qué? ¿Qué comentaron? No me acuerdo que hayamos visto los personajes que tú estás citando ahorita, los criminólogos, ¿no? Sí, 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 No me acuerdo que los hayamos visto. sí, sí, les dije que eran, cuando hablamos del humanismo, cuando se humanizaron las penas, cuando comenté que les dije que dijeron, ¿saben qué? Nos estamos pasando de listos, estamos siendo muy crueles, vamos a ya no a matarlos o cortarles una mano, sino hay que implementar las cárceles y hay que humanizar. Y además, les comentaba que estudiaron a presos para hacerle las mediciones Ah, físicas. sí, tiene razón, discúlpeme, me distraje Ah, entonces. exacto, en ese ratito. Ahí creo que, si me permite, profesor, Sí, ahí creo que hizo mención sobre que son innatos, es porque exacto, pues ya nacen con esa fisionomía o fisiología, no sé, o carácter en sí, ya exacto, como para delinquir, o sea, ya lo tienen por esencia, por decirlo exactamente. así. Así es. Ya nace, por eso es el delincuente nato. ¿Ah? Así es. Ahí les comentaba que el delincuente nato es el que ya por nacimiento, por esas características físicas, ya va a ser delincuente. Ajá. Es decir, ya está determinado a ser delincuente, a cometer delitos, ¿verdad? Entonces, como ya él, aunque no quiera, ya sus características físicas, ¿lo van a qué? Lo van ya viene su comportamiento, ya está determinado. Eso se llama determinismo. Ya están determinados a cometer delitos, aunque no quieran, porque sus características físicas así lo señalan, ¿no? Entonces, el libre albedrío, pero nos preguntaríamos, si se ha preguntado la filosofía, la psicología, distintas disciplinas humanas, si la persona realmente es libre de comportarse o por lo que les mencionaba yo, por la epigenética, él está actuando culturalmente. ¿A qué me refiero? De que esta persona
quién le formó su carácter, quién le formó su comportamiento, que más adelante, por ejemplo, fue violentado. Por ejemplo, una persona que fue violentada física o sexualmente va a tener traumas que más adelante los va a desarrollar, y por algo que tiene en el subconsciente y en el inconsciente. ¿Por qué tiene determinado carácter? ¿Por qué tiene determinado pensamiento? Porque alguien le formó ese carácter. Y aunque él no sabe, por ejemplo, ¿saben ustedes qué tanto de porcentaje es de ustedes, que creen que es de ustedes, pero no es de ustedes? Es de lo que han hecho de ustedes. Por ejemplo, hay una frase que me gusta, se los voy a mostrar ahorita, que me gusta mucho. Refleja esto que estamos mencionando. Deja ver si la encuentro y para que también la analicen y piensen, ¿no? ¿Qué tanto es de ustedes y qué tanto es lo que está en su inconsciente? Que creen que lo que están haciendo son decisiones libres, pero señala la psicología que un gran porcentaje de lo que hacemos, que actuamos, pensamos y que nos comportamos, es una gran parte es del inconsciente. Más del 50% es inconsciente. ¿Creen ustedes que gran parte sea del inconsciente? Yo No. sí creo, maestro. ¿Sí? Ajá, por ejemplo, ahorita se lo voy a... Sí, Jaime también. Miren lo que dijo Jean-Paul Sartre. Miren, Jean-Paul Sartre. ¿Qué dice? A ver, ¿quién la lee? Lo importante es lo que han hecho de nosotros. No, Lo no. importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Exactamente. ¿Qué han hecho de nosotros? ¿A qué se refiere Jean-Paul Sartre? ¿Qué hicieron de nosotros? ¿A qué creen que se refiere a él cuando dice qué han hecho de nosotros? ¿Qué hicieron de nosotros? ¿A qué se refiere? ¿Qué hicieron con cada uno de ustedes? Pues yo opino, maestro, que nos han metido en un sistema, ¿no? A final de cuentas, Ajá, entramos a un sistema tanto social de leyes a los cuales pues tenemos que apegarnos. ajá, algo así, un sistema, y dice Jaime que a veces los traumas que tenemos desde la infancia, exacto, parte de eso, lo que hicieron, tanto cosas buenas como traumas también, ¿no? ¿Qué nos dieron? ¿Él a qué se refiere? Nos dieron una religión, nos dieron un idioma, nos dieron una forma de comportamiento. ¿A qué me refiero? ¿Qué nos dijeron? Los niños no lloran, aguántense, no chilles, ¿no? Que las mujeres juegan con muñecas, los niños con carritos, ¿no? ¿Qué más hicieron de nosotros? Nos dieron reglas, también, ¿sabe qué? Nos dieron usos y costumbres. Exacto, así es, usos, costumbres. Las mujeres son para la casa, exactamente. Sí, Gabino. Yo pienso que ahí, como dice el doctor, regresándome a la frase, dice que
no importa lo mucho, bueno, poco, malo, como lo queramos interpretar, lo que han hecho de nosotros, sino cómo nosotros decidimos, cómo lo hacemos o cómo lo vemos reflejado en nuestras actividades diarias, ¿no? Si lo tomamos para bien, para mal, nos superamos, no nos superamos, eso ya dependerá de nosotros y no Exacto. necesariamente del origen, pues, o que tuvimos una niñez mala, buena, como quiera que sea. Está en nosotros decidir si superamos esa etapa, trascendemos o nos quedamos estancados. Exactamente. Así es, esa es la idea, ¿no? A lo mejor nos dieron broncas, a lo mejor nos dieron esa forma de no chilles, no es eso, sino que ahora quitar esos se llaman apegos, ¿ah? Los apegos son ahora todo lo que tenemos y lo que ahora, bueno, cuando nos damos cuenta, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos con todo eso, no? Con todo eso que nos formaron, ahora, ¿qué hacemos con eso? Ah, bueno. Y es todo un esquema, ¿no? Y nos llevaría mucho tiempo platicando con eso. ¿Por qué? Porque cómo actuamos, porque actuamos. ¿Por qué pensamos así como pensamos? Por ejemplo, pues vamos a ponerlo en ejemplos, ¿no? Para saber qué. Les comentaba en su momento, ¿qué pienso cuando a mi pareja le llega un mensaje, ¿no? Algo sencillo. Ah, está seguramente mandando mensaje a otra persona, ¿no? ¿Por qué pienso eso, no? No me saludaron, hijo de, le caigo gordo, ¿no? Le caigo mal. ¿Por qué no saludó, no? ¿Por qué si repruebo una materia pienso, no sirvo para esto, ¿no? Son ejemplos de por qué pensamos así, ¿no? Eso se llama metacognición. Pensar cómo pensamos, mirar mis pensamientos. Y así actuamos muchas ocasiones, ¿no? No me saludó, seguro viene encabronado, ¿no? Le caigo mal, ¿no? No viene de No malas. sé, viene de malas, ¿no? Adelantamos información, ¿por qué pienso así? Si repruebo la materia, no sirvo. No, yo ya ves, te dije que no sirvo para esto, ¿no? Hice algo mal el trabajo, no sirvo para esto, ¿no? ¿Por qué pienso así? En fin, todo esto tiene que ver con lo que dijo Jean-Paul Sartre, con lo que nos dieron, ¿no? Lo que hicieron de nosotros. Luis Reyes, ¿quieres comentar algo? ¿O no? ¿O era pasado? Era pasado, licenciado, gracias. Ok, ok, bueno. Entonces, estamos viendo el libre albedrío. Entonces, gran parte de lo que creemos que somos libres, no somos libres. Dice Jaime, el autodiálogo nos perjudica o nos hace triunfar y mejorar. Ajá, depende qué tipo de diálogo, ¿verdad? Cómo veas tus pensamientos, ¿no? Y eso te puede sacar a flote o con tu forma de interpretar la vida, eso te puede llevar al fracaso, como dices. Porque, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Valga la redundancia. Estoy angustiado, seguramente va a pasar algo, ¿no? Me siento, me siento angustiado, algo va a pasar. Y de casualidad pasa algo, ¿qué pensamos? Ah, ya ves, tenía razón, no podía dormir por algo. Hay una noticia,
Sí, tenía razón. Lo confirma el acontecimiento, confirma lo que yo pensaba. Pero a veces pues son sesgos que nosotros nos hacemos. Ujú. ¿Por qué pienso así? Y lo primero es pensar así y después viene, ¿qué viene después de ese pensamiento? Les decía, después de ese pensamiento viene un comportamiento, ¿no? Y ese comportamiento hay que regresar. Hay que regresar para que no tenga ese comportamiento. Vamos a regresar ¿a qué? A cambiar esa forma de pensar, ¿no? Entonces, regresando con el libre albedrío, ¿no? ¿Qué tan libres somos de pensar como pensamos? Les digo que un gran porcentaje creemos que somos libres, pero no somos tan libres, ¿no? Por ejemplo, eh, hay un examen que seguramente se los han hecho. ¿A quién le hicieron? ¿Le han hecho el examen psicológico, el test del árbol o el test de la figura humana? Lo han hecho ustedes, ¿no? Seguramente en sus... Es donde tenemos que dibujar una persona, ya sea de sexo Ah, masculino o de sexo femenino. exactamente. Lo han hecho, ¿no? Sí, maestro, sí lo hemos hecho en los exámenes psicológicos. Sí es. Exacto. Y el examen, el test del árbol también, ¿no? Ese sí no lo recuerdo, maestro. Hay un test donde les dicen que dibujen, ese Gabino dice que sí, no dibujen un árbol. ¿Para qué creen que es este test del árbol o la figura humana? Porque aquí van a reflejar en estos exámenes que son proyectivos, van a reflejar mucho de su subconsciente. Ujú. Es decir, la forma en que ustedes dibujan un árbol, creen ustedes, pues a mí me voy a dibujarlo así. O el árbol, dice Arcadio, una persona bajo la lluvia también, exactamente. Porque la forma en cómo dibujan estos va a reflejar su subconsciente, que no sabe ni por qué dibujaron un árbol grueso, con un tronco grueso, delgado, con ramas, con raíces. No van a saber por qué. Algo que está en su subconsciente. Por eso les digo, muchas cosas de las que hacemos, no las hacemos, o aparentemente las hacemos conscientemente. Por ejemplo, para empezar, la respiración. ¿Quién hace una respiración consciente? Seguramente, no sé si alguien hace una respiración consciente. Eso quiere decir que vivimos en una forma mecanizada, en algunas funciones, ¿no? Por ejemplo, la respiración, o comemos pensando en otra cosa, ¿no? Entonces, en fin, el libre albedrío, regresando, bueno, un antecedente para ver el libre albedrío. Esta doctrina clásica, dice Gavino, de las personas, si la dibujas o no, cabello, exactamente eso. Todo eso tiene un significado que el que les hace ese examen va a interpretarlo, va a tomar mediciones, va a tomar medidas y va a hacer una interpretación proyectiva, que no saben ustedes ni por qué, ¿verdad? Pero está alojado en el inconsciente.
¿sí? Bueno, llevaremos mucho tiempo platicando, pero lo mencioné rápidamente esto para hablar sobre esto, ¿no? Es el libre albedrío. Establece que todos los hombres nacen con igualdad para actuar conforme a derecho, de manera que quien lo contraria lo hace a su libre elección. Además, se niega el determinismo, el fatalismo y la predisposición hacia el delito. Vean, lo que hemos hablado, esta doctrina lo niega y dice que todos somos libres, ¿no? Y uno de los elementos del delito que vimos en la materia pasada era que la culpabilidad, ¿recuerdan? No sé si recuerdan. Y la culpabilidad es dos elementos, un elemento volitivo y un elemento cognitivo. Ajá. Es decir, lo que es la culpabilidad es el juicio de reproche. El juicio de reproche, ¿qué es? Que se pudo haber comportado de manera diferente, sin embargo, no lo hizo. Él podía no haber agarrado el arma y portar el arma porque sabía que es delito. Sin embargo, ¿qué hizo? Le valió y compró un arma, la portó y la traía en el vehículo o la traía portando, ¿no? ¿No? Entonces, pudo haber, lo pudo haber, no lo pudo haber hecho. Sin embargo, lo hizo, ¿no? Eso es lo que se le reprocha. Por eso la culpabilidad es el juicio de reproche. Ajá. De que sabía que era mal, es delito y lo hace, ¿no? Bueno. Entonces, eso es lo que niega esta escuela, ¿no? También la igualdad de derechos. Derivado de lo anterior, se colige que el hombre nace igual en cuanto a sus derechos. Por ello, la ley debe aplicarse de la misma manera a todos los hombres por provenir de esa circunstancia de igualdad. La responsabilidad moral. Como el hombre nace con libre albedrío y puede escoger libremente entre el bien y el mal, la responsabilidad es de tipo moral. El delito como eje y como entidad jurídica. El punto de partida de los problemas penales lo constituye el delito, que es una entidad meramente jurídica. Así, importa más lo objetivo que lo subjetivo. La manifestación externa constituye del delito, es lo que interesa. Independientemente de circunstancias internas, si con base en el delito debe castigarse al delincuente. O sea que debe haber una proporcionalidad. Método empleado. Como se sabe, el objeto determina el método en la investigación, de manera que esta escuela sigue el deductivo, de lo general a lo particular. También se conoce como método especulativo, lógico abstracto, teleológico o finalista. Como el derecho penal es una ciencia normativa que pertenece al mundo del deber ser, no era posible, según los clásicos, emplear el método seguido por las ciencias naturales en el que las leyes son inflexibles. Pues ese terreno pertenece al mundo del ser, o sea, lo que es, independientemente de la voluntad del hombre. Pena proporcional al delito. La pena debe ser un castigo directamente proporcional al delito cometido y está previamente señalada en la ley. Carrara habla tanto de moderación de las penas como de su humanización y seguridad. Clasificación de los delitos. Esta escuela elabora diversas clasificaciones de los delitos. Hay otra escuela que se le llama escuela positiva. Bueno, viene porque hay un concepto que se llama
positivismo. Ujú. El positivismo viene de un concepto de la sociología. Y con Augusto Comte, después lo trae al mundo jurídico. Y el positivismo, pues, es analizar científicamente los fenómenos sociales. ¿Y qué dice esta escuela? Dice, surge como reacción a la escuela clásica, o sea, como lo contrario, ¿no? Y se fundamenta en bases científicas que corresponden a las ciencias naturales. Sus seguidores son varios, entre los principales Ferri, Garófalo y Lombroso, o sea, los sociólogos que hablábamos, y los criminólogos. Los postulados de la escuela positiva constituyen la negación de los señalados por la clásica y son los siguientes. Niega el libre albedrío. Algunos de esos principios los cambian, ¿no? De acuerdo a la escuela anterior. De acuerdo a la clásica, algunos cambian. Por ejemplo, aquí señala, niega el libre albedrío. Esta escuela afirma que el hombre no escoge el libre y consciente el mal sobre el bien, puesto que es un ente natural y en algunos casos con anormalidades que evitan su sano y libre discernimiento. No puede elegir. Respecto, cabe destacar que la influencia de César Lombroso con sus estudios médicos y antropológicos que dieron origen a la teoría del criminal nato, y ya le hablaba de esto. Dicha escuela afirma que hay hombres que nacen con predisposición hacia su futura manera de comportamiento, de acuerdo con sus características biológicas, antropológicas y psicológicas. Ya lo hemos comentado. Hay una responsabilidad social. A diferencia de la escuela clásica, la positivista manifiesta que la responsabilidad, lejos de ser moral, es de tipo social. La colectividad, al tener en cuenta la posible predisposición hacia el delito de determinados sujetos, debe tomar las medidas necesarias para prevenirlo y en un momento determinado defenderse. El delincuente, el punto central. El delito no es el centro de atención, sino la persona que lo comete. A su vez, el delincuente es el objeto de estudio, mientras que el delito es la consecuencia. Es decir, aquí vienen, por ejemplo, lo que hemos de modo comentado sobre la consecuencia del delito, que es la pena. Ajá. Y en el segundo periodo, la readaptación social, se toma en cuenta la persona, lo que dice esta escuela, ¿verdad? Se toma en cuenta la persona. Por eso se habla que la persona es peligrosa. No, sí se toma en cuenta el delito, pero más que el delito, a la persona. Por eso se habla en este momento de ¿qué? De un derecho penal de persona, no de acto. Aquí se toma en cuenta a la persona peligrosa. Por eso se considera que la persona es peligrosa, no a la consecuencia, que es el delito, sino a la persona, que es peligrosa. Y aquí por eso se hacían los exámenes o los dictámenes de peligrosidad. Vamos a ver que la persona qué tan peligrosa es. No el acto que hizo, sino que la persona es peligrosa. Por eso se toma en cuenta la reincidencia. No hay que ver el acto, sino la persona. La reincidencia. Es que la persona es reincidente, ¿no? Entonces,
aquí esto cambia cuando en el 2008, ¿se acuerdan que hablamos de las reformas del 2008? Ya no se toma en cuenta a la persona, sino al acto. A partir de las reformas del 2008, ya no se habla de un derecho penal de persona como en el modelo anterior de la readaptación social, sino a partir del 2008 se habla de un derecho penal de acto, ya no de persona, sino de acto. Ya no se toma en cuenta la peligrosidad, sino al acto. Ya no me interesa, señala la parte procesal, ya no me interesa si era incidente. Lo que se debe de tomar en cuenta es procesar este acto, lo que acabas de hacer ahorita. Oye, pero ya hay muchos actos que ha realizado. No, es que no me interesa la persona, me interesa procesar, juzgar este acto. Por eso antes se hablaba de violador, ahora se dice de el acto de violación. Antes se le llamaba ratero, ahora se le llama persona que comete el delito de robo. Ya no es homicida, porque eso atendía a las características de la persona. Ahora se habla de ¿qué? De persona que cometió un homicidio, ya no homicida. No sé si aquí vean la diferencia. Del derecho penal de persona que era antes, ahora un derecho penal de acto. Ya no a la persona, sino al acto que hizo ahora. No sé si ven esta diferencia o se medio se revuelven aquí. Lo explico. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Ah, sí, sí, se nota la diferencia, maestro. Ok. Y eso lo vemos con, con, con lo que a veces utilizamos en la vida diaria, ¿no? Les comentaba, no es lo mismo hablar de diabético a persona que tiene diabetes, ¿no? No es lo mismo atribuirle a su calidad de persona a ver la enfermedad. Es lo mismo. Ajá. Entonces es lo mismo diabético, hipertenso, hablar de persona que tiene diabetes. Ajá. La persona que tiene hipertensión, porque le estamos dando lo que se conoce en la criminología, estamos estigmatizando, ¿no? Le estamos atribuyendo a la persona esa característica. Ajá. Parece que no cambia, pero sí es sí es muy diferente. Ajá. Y así pasaba con el derecho penal. Entonces, por eso se tomaba en cuenta el delincuente como punto central, ¿verdad? Bueno, método empleado. Los positivistas utilizaron el método inductivo, es decir, de lo particular a lo general, diferente al anterior, ¿verdad? Que era diferente. Conocido también como experimental. A partir de estudios acerca de un delincuente o sujeto antisocial concreto, llegaron a determinadas conclusiones y desarrollaron hipótesis, con lo que postularon tesis relacionadas con el comportamiento criminal. Bueno, la pena proporcional al estado peligroso. En esta corriente se niega que la pena tenga o deba tener alguna proporcionalidad directa con el delito. Y se asegura que ha de ser proporcional al estado peligroso, independientemente del tipo y la gravedad del delito. Prevención.
De los postulados anteriores se desprende la importancia de la prevención del delito que debe darse en lugar de la represión. Los positivistas creen, al igual que en la medicina, es más conveniente prevenir que curar. La medida de seguridad es más importante que la pena. En vez de castigar, es necesario prevenir y, por tanto, aplicar las medidas de seguridad para evitar las penas. Tales medidas de seguridad se clasifican según diversos criterios y se afirma que debe aplicarse la más adecuada al caso, en virtud de la peligrosidad y caracterología específicas del sujeto. Clasificación de delincuentes. A esta escuela no le preocupa tanto la clasificación de delitos como la de los delincuentes, con fundamento en su peligrosidad y características sociales y psicológicas, de las cuales existen diversas clasificaciones. Entonces, aquí, por ejemplo, los reclusorios se seguía esas vertientes, ¿verdad? Por ejemplo, había una clasificación de los reclusorios. Bueno, y se sigue haciendo. Esta clasificación, cuando entran al reclusorio, les hacen una clasificación. Para ver hacia dónde los pueden, ¿qué? Ubicar. Sustitutivos penales. Estos se proponen como medios para evitar la abundancia y crueldad de las penas. Los positivistas consideran ineficaces las penas y se plantean numerosos sustitutivos religiosos, médicos, psicológicos, etc. La ecléctica es otra escuela. En esta escuela se agrupan varias corrientes, por eso es ecléctico. Ecléctico significa como combinación, ¿no? Como que toman de una y de otra. Y esas escuelas agrupan varias corrientes. Como respuesta a las dos anteriores, surge una tercera postura que llega a ser una fusión de aquellas. Las escuelas eclécticas aceptan y niegan postulados tanto de la escuela clásica como de la positivista y, excepcionalmente, aportan algo propio y significativo. Los más importantes son la tercera escuela, la escuela sociológica y la escuela técnico-jurídica. ¿Qué dice la tercera escuela? Que es aquí, es una escuela ecléctica, ¿verdad? Esta es italiana y señala los siguientes postulados. Algo de lo que hemos hablado, el libre albedrío, el delito es un hecho individual y social, se interesa por el delincuente más que por el delito, como ya lo mencionábamos, derecho penal de persona, señala las ventajas del método inductivo, adopta la investigación científica del delincuente y considera la responsabilidad moral y distingue entre imputables e inimputables. Plantea la reforma social como deber del Estado. Otra escuela ecléctica, la sociológica. En Alemania también que se conoció como la Joven Escuela y su representante principal es Franz von Liszt. Y sus postulados, por lo que señala esta escuela sociológica, es lo siguiente. Permítame un segundo.
Entonces, la escuela sociológica señala que la pena tiene como fin conservar el orden jurídico, emplear los métodos jurídicos y experimental, concibe el delito como fenómeno jurídico natural, considera que los factores criminógenos son individuales, físicos, sociales y económicos. Afirma que la pena es una necesidad y estima la imputabilidad y la peligrosidad del delincuente y deben existir penas y medidas de seguridad. Bueno, para que ya descansen un poquito de escucharme, vamos a ver un video que habla, son unos videos 3 breves de 6 minutos que hablan de estas escuelas penales. Que es algo de lo que estamos viendo, pero a lo mejor que quede más comprendido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a un video más de este canal Respondiendo. Mi nombre es Oscar Ariel. Dentro de lo que analizamos en el curso de Derecho Penal 1, o lo que viene siendo la parte general del derecho penal, existen algunos temas que, si bien forman parte de los temas históricos o de los temas que probablemente pudiéramos decir que no tienen relevancia, o se pudiera pensar que no tienen relevancia, lo cierto es que es importante tomarlos en consideración porque forman parte de esta estructura y sobre todo porque para poder determinar el motivo o el porqué de nuestra política criminal actual, el porqué de la necesidad de las reformas, es necesario pues analizar un poquito de nuestra historia. Por ese motivo les puedo comentar de manera muy breve el tema de las escuelas penales. ¿Por qué se analiza este tema de las escuelas penales en la parte general del derecho penal o el curso de Derecho Penal 1? Bueno, porque las escuelas penales tuvieron una gran influencia en la política criminal legislativa y evidentemente la política criminal aplicada dentro de nuestro país. Me refiero a los 3 códigos penales federales que han regido a nuestro país y que son los únicos hasta el día de hoy. Así tenemos, por ejemplo, el Código Penal Federal de 1871, el cual se vio fuertemente influenciado por las directrices conceptual básicas de la escuela clásica del derecho penal, así denominada por los positivistas. Posteriormente, una codificación efímera, cuya existencia es efímera, de 1929, que va a ser abrogada en 1931, se ve fuertemente influenciada por los postulados de la escuela positiva del derecho penal. Y finalmente nuestro Código Penal Federal de 1931, que increíblemente se encuentra vigente hasta nuestros días, que si bien es un código que ha tenido múltiples reformas y que tal vez pudiéramos decir que una gran parte de su contenido ya no es la esencia de lo que en alguna ocasión pudo haber sido este código, lo cierto es que es un código penal federal que obedece a la creación del siglo pasado y que hasta hoy día nuestra política criminal, nuestros legisladores no han sido capaces de tener la voluntad política suficiente como para crear un nuevo código penal federal con los lineamientos necesarios, acordes a nuestra realidad. Pues bien, este Código Penal Federal de 1931 se vio fuertemente influenciado por los postulados de la Tercera Escuela Italiana, o también conocida como la Terza Escuela. La Tercera Escuela Italiana, que sabemos es una escuela ecléctica, es decir, en realidad no crea en sí postulados, sino más bien es una escuela que trata de mediar entre esta pugna entre las corrientes de pensamiento contrapuestas que se tenían, tanto la escuela positiva
como la escuela clásica del derecho penal. Entonces, digamos que el acierto de la tercera escuela italiana es haber distinguido cuáles postulados consideró mejores, tanto de la escuela positiva como de la escuela clásica del derecho penal. En ese sentido, nuestro Código Penal Federal de 1931 pues tuvo la influencia de ambas escuelas, tanto de la escuela clásica como de la escuela positiva. Pues bien, como ya advertimos de esta breve introducción, son tres escuelas penales a las que nos vamos a referir, que son la escuela clásica, la escuela positiva y la tercera escuela o tercera escuela italiana. Bien, ¿qué es lo que debemos tener presente? Lo más importante para poder identificar una escuela penal. Yo propondría los 3 o 4 elementos importantes de cada escuela, como lo son los máximos representantes, quiénes fueron los máximos representantes, cuál fue su objeto y método de estudio, y cuáles fueron sus postulados, porque los postulados son esas directrices conceptual básicas donde prácticamente descansa la esencia o la sustancia de la teoría. ¿Pero qué entendemos por escuelas penales? Bueno, el maestro Jiménez de Azúa nos da un concepto acerca de las escuelas penales y nos dice que las escuelas penales son corrientes de pensamiento que debaten y cuestionan sobre 3 elementos importantes o fundamentales: la naturaleza del delito, la legitimidad del derecho de castigo y el fin de la pena. En torno a estos elementos es como vamos a encontrar diversas corrientes y contraposiciones, ¿no?, respecto de cuál es más importante, el delito, el delincuente o la pena. ¿El Estado se encuentra realmente legitimado para castigar? ¿Y cuáles son esos límites que el Estado debería o no tener? ¿El Estado está facultado para establecer o imponer penas degradantes, penas infamantes? ¿Cuál es la finalidad de las penas en sí mismas? Es decir, si las penas tienen un fin preventivo, si las penas tienen un fin ejemplificativo o si las penas no tienen una determinada finalidad, simplemente es pagar el mal del delito con el mal de la pena. La escuela clásica del derecho penal está representada por varios autores, como por ejemplo Romagnosi, Hegel, Carmignani, Beccaria, Jeremías Bentham y Feuerbach. Pero sobre todo, el máximo representante de la escuela clásica es el gran Francesco Carrara, quien le va a dar una sistematización impecable al derecho penal con su obra de Programa de Derecho Penal. La escuela clásica concibe el crimen como un hecho individual, aislado, como una mera infracción a la ley. Para la escuela clásica, cualquier persona es capaz de cometer un crimen. No existe una diferencia entre el que comete la conducta criminal y el que respeta la ley, salvo el hecho en sí mismo. Por lo tanto, en el centro de estudio de la escuela clásica no se encuentra el delincuente, sino el hecho delictivo, es decir, el delito, motivo por el cual el objeto de estudio de la escuela clásica es el delito. Por lo tanto, bajo la regla de que el objeto de estudio es quien determina al método de estudio y no viceversa, es decir, nunca el método de estudio podrá determinar al objeto de estudio. Siempre el método será determinado con base en el objeto de estudio. En ese sentido, dado que el objeto de estudio es el delito, por ende, el método de estudio va a ser el método deductivo lógico abstracto, porque precisamente el hecho delictivo es un fenómeno abstracto, es una generalidad que se encuentra dentro de la ley y que no cobra
importancia o bien no se concretiza sino hasta cuando alguien infracciona la ley, hasta cuando alguien violenta el trato o el contrato social, porque la ley se construye para proteger a la sociedad. Bien, analicemos ahora los postulados de la escuela clásica del derecho penal, estas directrices conceptuales básicas sobre las cuales descansan los elementos esenciales más importantes de su teoría. Así tenemos que el primero de ellos es que el delito es un ente jurídico. Para los clásicos, el delito es un ente jurídico. ¿Esto qué significa? Que delito solamente es aquel acto o aquel hecho que infracciona la ley penal o que contempla la ley penal como una infracción. Significa que una conducta que, si bien pudiera tal vez lesionar un determinado bien jurídico o un determinado valor o un determinado derecho de algún individuo o de la sociedad, si no se encuentra contemplado como un hecho que afecta el orden normativo, no será considerado como objeto de estudio por parte de los clásicos. El segundo de ellos es la libertad de albedrío. Para los clásicos, el individuo, desde su potencial comportamiento, tiene siempre la libertad de comportarse conforme a la norma o contrario a ella. Es decir, el acto delictivo es una decisión libre de su autor, completamente libre de su autor. Este postulado tiene una estrecha relación con el siguiente postulado, que es la igualdad de derechos. Para los clásicos, el comportamiento desviado se desarrolló sobre la base de la Ilustración, es decir, todos los hombres eran libres, iguales, racionales, por ende podían actuar de manera responsable como individuos. Recuerden que la escuela clásica tuvo que enfrentar al viejo régimen, me refiero al viejo régimen monárquico absolutista, donde encontramos un sistema penal caótico, cruel, arbitrario, y por ende para los clásicos no va a resultar importante considerar cuáles son las causas de la conducta delictiva, como sí para los positivistas, porque a ellos les corresponde analizar temas como una pena justa, proporcionada, útil, pero no se interesa por la génesis de la conducta delictiva o lo que conocemos como la etiología del delito. Por ende, tampoco trata de prevenirlo o bien anticiparse al mismo. De ahí que otro de sus postulados es la pena proporcional al delito, porque la escuela clásica reguló la justicia y la proporción de los castigos siempre en relación con el perjuicio social del hecho. Recordemos que a Beccaria se le atribuye como uno de los precursores sobre la creación del principio de proporcionalidad, es decir, no podemos establecer una pena o causar un daño mayor al delincuente, a la persona que cometió el delito o la infracción penal, del daño que él causó con su conducta a la víctima, porque entonces estaríamos hablando de una penalidad desproporcional. Finalmente, el otro postulado es que el fundamento y fin de la pena es la tutela jurídica, ¿no? Es decir, la penalidad no tiene otra función más que la protección del orden normativo, en atención a que es el orden normativo el que se encarga de proteger a la sociedad. Bien, ahí tenemos entonces a la escuela clásica del derecho penal. Como podemos advertir, es una escuela que tiene una concepción reactiva, no etiológica, porque como lo mencionamos, a la escuela clásica le toca enfrentarse a este viejo régimen monárquico, autoritario, absolutista, en el que existe un sistema penal caótico, cruel y arbitrario. Por lo tanto, es menester primero racionalizar y humanizar el panorama legislativo criminal. De ahí que una de las etapas de la evolución de las ideas penales, conocidas como la etapa de la humanización penal, se le atribuye precisamente a uno de los precursores de la escuela clásica, que es César Bonesana Márquez de Beccaria, con esta filosofía penal liberal y a la cual se le atribuye la creación de varios principios, como el principio de legalidad penal, el nullum crimen, nulla pena, sine lege,
Es decir, no hay delito ni pena sin ley. Se debería establecer en un primer término la existencia de un delito que a su vez se le asignara una determinada penalidad y en función de esta poder llevarla a cabo para así castigar a la persona que hubiese cometido una conducta delictiva, pero también con base en el principio de la proporcionalidad. Es decir, no se podía causar un daño mayor a la persona que había cometido la conducta delictiva que el que esta persona había causado a la víctima con su conducta delictiva. Bien, posteriormente tenemos a la escuela positiva del derecho penal. La forma y los planteamientos que tuvieron estos tres grandes y máximos representantes, pero sobre todo, la escuela positiva es una de las escuelas más importantes e interesantes por la forma y los planteamientos que tuvieron estos tres grandes y máximos representantes, pero sobre todo el más importante de ellos que va a ser César Lombroso, el gran César Lombroso. ¿Qué se entiende por positivismo en primer término? Por positivismo se entiende dentro de la teoría del conocimiento aquello que se reduce solamente a lo dado en la experiencia y que por lo tanto niega que pueda haber conocimiento dado y justificado más allá de los límites de los puros datos de la experiencia. El positivismo rechaza toda metafísica, así como toda indagación de los principios del deber ser, es decir, todo aquello que planteaban los clásicos, todo aquello contemplado dentro de las normas y dentro de los ideales. Para los positivistas, el conocimiento era aquel que se daba solamente sobre la base de la experiencia, de la comprobación. Los tres grandes representantes de la escuela positiva, como ya lo comentamos, son Lombroso, Ferri y Garófalo. Lombroso, médico de profesión; Ferri, sociólogo, Enrico Ferri; y Rafael Garófalo, un abogado. Bien, ¿cuál es el objeto de estudio y el método de estudio de la escuela positiva? El objeto de estudio es el delincuente y como consecuencia el método de estudio. Recuerden que quien determina al método es el objeto. Entonces, al haber determinado como objeto de estudio al delincuente, al sujeto que comete la conducta delictiva, como consecuencia el método de estudio lo será el método inductivo experimental, es decir, aquel método que parte de lo específico, de lo concreto, de lo particular hacia lo general, contrario al método de los clásicos, que parte de lo general, de las normas, de los ideales, hacia el caso concreto. Pero es muy importante saber por qué los positivistas determinaron como objeto de estudio al delincuente. Y esto tiene un antecedente muy importante, que es la teoría de Augusto Comte. Recuerden que Augusto Comte se le va a conocer como el padre de la sociología, cuya existencia data de 1789 a 1857, quien se autodenominaba como físico social. Concretamente le otorgó el carácter de ciencia a la sociología, pero no de una ciencia social como la conocemos hoy día, sino de una ciencia equiparable a las ciencias naturales, específicamente o enfocada de manera específica a la física. Comte consideró que como a las ciencias naturales les rige un principio de causalidad, es decir, de causa y efecto, y que este principio de causa y efecto es invariable, que significa que siempre a un fenómeno de esta naturaleza le va a regir la misma causa, ¿no? Es decir, a un efecto siempre le rige la misma causa. Este principio de causalidad
es invariable, o sea, nunca va a existir una variación en estos fenómenos naturales. Por tal motivo, al conocer la causa, podremos saber cuál es el efecto y adelantarnos al efecto, ya sea para evitarlo o en su caso para prevenirlo, ya que siempre será el mismo. En ese sentido, si conocemos siempre cuál es la causa que produce el efecto, es decir, los fenómenos sociales, cuál es la causa de estos problemas sociales, cuál es la causa de estos fenómenos sociales, con base en este principio de causalidad, nos podremos adelantar a los fenómenos sociales. ¿Por qué? Porque la causa siempre será la misma, la que ocasiona este efecto. En ese sentido, podríamos neutralizar, podríamos adelantarnos, podríamos prevenir. Esa fue la concepción de Augusto Comte, una concepción muy razonable. Sin embargo, pues bueno, obviamente que ya mucho tiempo después se va a considerar que hay un pequeño margen de error en la concepción de esta teoría de Augusto Comte, porque pues los fenómenos sociales tienen que ver con el ser humano, y el ser humano pues es una persona impredecible. Un fenómeno social no se puede establecer o no se puede analizar desde un principio de causalidad, porque si algo le caracteriza al ser humano es que el ser humano es impredecible. Entonces hay un pequeño gran error en el planteamiento y en la concepción de la teoría de Augusto Comte. Pero para la época, quien retoma esta concepción es el gran César Lombroso, que hoy día se sabe que no hizo una ciencia, Lombroso, pero sí se le debe el hecho de que se haya preocupado por analizar precisamente al delincuente. Para César Lombroso, retomando la teoría de Augusto Comte, la causa del delito es el delincuente y el delito evidentemente es el efecto. Por lo tanto, el problema quizás está resuelto. Si nos enfocamos a analizar cuál es la causa del delito, es decir, por qué el delincuente delinque, entonces estaremos resolviendo el problema de la criminalidad. En ese sentido, los positivistas enfocan todo su estudio hacia el delincuente, porque si logramos determinar las causas y los motivos por los cuales la persona comete la infracción a la norma, estaremos resolviendo ese gran problema social que es el delito. Por lo tanto, el objeto de estudio de los positivistas es el delincuente. Ahora, evidentemente que el método de estudio, que está determinado, ya dijimos, por el objeto de estudio, lo va a hacer el método inductivo experimental. Ferri, que era uno de los seguidores de la escuela clásica, se va a ver deslumbrado por los experimentos que se le atribuyen a César Lombroso. César Lombroso, cuya existencia data de 1835 a 1909, es decir, principios del siglo XX. Su obra Tratado Experimental del Hombre Delincuente de 1876, aunado a 600 publicaciones más. En El Hombre Delincuente, Lombroso va a establecer una tipología del delincuente epiléptico, el delincuente loco, el delincuente atávico, el delincuente pasional, etc. Se le atribuyen más de 400 necropsias a personas que pues estaban relacionadas con algún hecho delictivo, más de 6,000 análisis a personas señaladas como responsables de alguna conducta delictiva vivas, más de 25,000 reclusos analizados para comprobar el atavismo. Es impresionante la cantidad de personas, de experimentos que va a realizar Lombroso, y por ese motivo Ferri se va a ver sorprendido y pues bueno, va a ser uno de sus seguidores. Ferri, sociólogo. Y Ferri, nos dicen los autores, es quien finalmente les va a colocar el apodo o el mote de los clásicos en forma peyorativa, es decir, cuando contrariamente a eso pudiéramos decir que lo clásico significa lo consagrado, en realidad para Ferri lo clásico significaba aquellas teorías
aquellas teorías obsoletas de los clásicos que se basan sobre normas ideales, ¿no? Sobre este método deductivo, sobre este método abstracto. Él obviamente se decanta por algo que lo deslumbra, que van a ser los grandes experimentos de Lombroso y que por ese motivo van a establecer los siguientes postulados. El delito es un fenómeno natural y social. Para los positivistas, el delincuente, en concepto de Lombroso, nace siendo delincuente, el delincuente nato. Tú naces siendo delincuente, naces determinado por ciertos factores que él ya había establecido en su tipología. Pero para la concepción de Ferri, el delincuente también se hace, porque existen factores exógenos, ¿no? Es decir, tanto factores endógenos, internos, factores que naturalmente traes contigo mismo y que ya te determinan a ser delincuente. Para Ferri también existen factores exógenos, es decir, la sociedad también te orilla a que en un momento determinado no te quede otra opción más que cometer una conducta delictiva. Por ese motivo, para los positivistas, el delito es un fenómeno natural y social. La negación del libre albedrío. Contrario a lo que establecen los clásicos, que parten sobre la libertad que tenemos como seres humanos, esta libertad, esa igualdad, y que en consecuencia nos podemos conducir, para los positivistas no tenemos esa libertad de albedrío. Es decir, conforme al siguiente postulado, estamos determinados, es el determinismo. Para César Lombroso, nacemos siendo delincuentes. Si nosotros agotamos estos elementos del rostro lombrosiano, es decir, pómulos sobresalientes, ojos achinados, el occipital sumamente desarrollado, el mentón puntiagudo y todas estas características que las podemos encontrar así ahora en internet, que es muy fácil, basta con colocarle las palabras rostro lombrosiano y vamos a encontrar las características de este rostro lombrosiano. Todas aquellas personas que agotaran más o menos este perfil son aquellas que estaban determinadas a cometer la conducta delictiva. Eso es el determinismo para los positivistas. Pero también existía una responsabilidad social, que es uno de los postulados, es decir, para Ferri tenemos los delincuentes que merecemos porque nosotros mismos como sociedad los creamos, con lo que se va a conocer posteriormente como labeling approach, es decir, esta teoría del etiquetamiento social, esta marginación social que nosotros mismos, ¿no?, como sociedad provocamos y por ende al marginar a una persona, al etiquetar a una persona, nosotros mismos como sociedad estamos creando a los delincuentes. Por eso Ferri dice que tenemos que crear una defensa, nos debemos defender de la sociedad y crea su teoría de la defensa social, pero nosotros mismos como sociedad somos los que también creamos nuestros propios delincuentes en concepción de Enrico Ferri. Sanción proporcional al estado peligroso. Cambian el concepto de pena por sanción y ya no hablamos de una conducta delictiva, sino a un estado peligroso. ¿Cómo podríamos considerar el estado peligroso? Con base en la tipología lombrosiana. Es decir, entre más agotaras un determinado perfil de este rostro lombrosiano o de sus diversas tipologías que estableció en su hipótesis, entonces representamos más peligro a la sociedad y por ende ellos establecen la medida de seguridad antes que la pena. Pero la medida de seguridad se aplicaba sin que quizás hubieses cometido alguna conducta delictiva, simplemente por haber agotado un determinado perfil o considerarte con base en ese perfil peligroso para la sociedad. Delitos de peligro, pues. El fundamento y fin de la pena es la defensa social, como ya lo habíamos referido, lo establecido por Ferri, dado que nosotros mismos creamos a nuestros propios delincuentes como sociedad. Al marginarlos, al etiquetarlos, entonces tenemos que defendernos de la delincuencia. Prevención más que represión es otro de los postulados de los positivistas. Es decir, no aplicamos una pena como tal, tratamos de prevenir porque estamos analizando
la etiología del delito. ¿Cuáles son las causas del delito? ¿Cuáles son estas causas que van a originar que una persona finalmente cometa una conducta delictiva? En ese sentido, trataremos de establecer medidas preventivas y no tanto represivas. Otro de los postulados de la escuela positiva es que la medida de seguridad es más importante que la pena, precisamente porque de acuerdo a esta concepción en la cual si tú representabas un peligro para la sociedad, aunque no hubieses cometido una conducta delictiva, se te tenía que aplicar una medida de seguridad, una segregación. Pues bien, como podemos advertir, es bastante la información referente a las escuelas del derecho penal, pero bien vale la pena porque es un tema que debemos tenerlo claro y que debemos tomarle importancia a las teorías. Quien considere que una teoría no es importante o no es lo suficientemente importante como sí lo es, por ejemplo, la práctica, pues bueno, creo que tenemos que rectificar esta postura, dado que, como podemos advertir, las teorías se convierten finalmente o se pueden convertir en políticas públicas, específicamente en política criminal y aplicada. La teoría del Lombroso cobró una gran importancia y relevancia y tuvo una afectación importante en nuestra política criminal aplicada, al grado de que determinadas conductas que no causaban o no afectaban de manera directa o de manera concreta una afectación a los bienes jurídicos eran castigadas con base en esta percepción acerca de la peligrosidad. Estuvimos influenciados una gran cantidad de décadas por el peligrosismo que decía el doctor Moisés Moreno Hernández. No sé cómo le hacen los jueces para poder analizar al final de su sentencia el estado de peligrosidad. Y me tocó todavía analizar algunas de las sentencias que se emitían antes de que se sobrepusiera el principio de culpabilidad y el análisis de la culpabilidad. Recordemos que los jueces analizaban anteriormente la peligrosidad del sujeto. Y refería el doctor Moisés Moreno Hernández, tenemos que tener un peligrosómetro para poder saber cómo el sujeto es peligroso, cómo considerar que el sujeto es peligroso, porque si el juez determinaba que el sujeto pues le apodaban el navajas o tenía un determinado apodo, esto podría influir en su peligrosidad, es decir, no se juzgaba con base en un derecho penal de acto, sino en un derecho penal de autor, contrario a lo que se debe de analizar en un Estado democrático de derecho. Un derecho penal de autor es aquel derecho en donde se analiza la conducta por lo que tú eres, por lo que tú representas, ¿no? Y que debería de ser contrario a un derecho penal de acto, en donde se te tiene que juzgar por lo que hiciste y no por lo que representas o por lo que eres como sujeto. La influencia de la escuela positiva tuvo una gran afectación en nuestra política criminal y que me atrevo a decir que en la mentalidad de muchos juzgadores que hoy día enarbolan la bandera de que son jueces que corresponden a un sistema penal acusatorio, tienen una mentalidad positivista, tienen una mentalidad que se quedó arraigada en las concepciones de aquella vieja escuela positiva y de la afectación que tuvo en nuestra política criminal. Bueno, es tan solo una parte de los elementos más importantes de las escuelas penales que nos ha correspondido analizar. Bueno, ¿qué les pareció esta información? Algunos puntos ya estuvimos comentando, pero si alguien quiere comentar algo. Sí, Víctor. Ahí en el video habla de que nosotros fabricamos a nuestros propios delincuentes. Sí, Y la también sociedad. habla de que
de que nosotros vemos más al delito que el delincuente, pero yo creo que actualmente reflejado a lo que pasa es que no hay un buen método de reinserción social y aparte no hay un Estado de Derecho. Y como dice ahí, tenemos un Código Penal vigente que fue desde 1931, fue creado, pero que actualmente los delitos han ido evolucionando, han ido cambiando, ha habido muchas variantes y pues se ha quedado obsoleto, por llamarlo así, a pesar de todas las reformas que han hecho, ¿no? Ajá, así es. Sí, es un código penal, como les comentaba antes. Estas escuelas han influido en la parte legislativa, en la elaboración de los códigos penales. Y este código penal, pues ya desde 1931, pues ya, como dices, ya han cambiado. Se ha tratado de cambiar, ¿no? La teoría del delito ha cambiado, por ejemplo, de los elementos del tipo penal y toda la estructura del delito se ha modificado. Antes se hablaba del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, ¿no? Y hace falta, ¿no? Una nueva visión moderna en cuanto a los elementos del delito. Ajá. Algunos señalan que pues no, que eso no cambia, ¿no? Pero sí ha cambiado. Las distintas escuelas como vieron cada una de estas, propone algo diferente, ¿no? Y bueno, es algo que está ahí ha estado en discusión en las diversas escuelas. Bueno, gracias, Víctor. ¿Alguien más? ¿Gabino? ¿Ya no? Sí, licenciado, yo creo que también más allá de la cuestión penal, también, por ejemplo, ahí decía algo del rostro lumbreco o algo así, que formaba un estereotipo, ¿no? De la persona que por sus rasgos, por su apariencia, pues ya era considerado peligroso, ¿no? Ajá. Y que había que defenderse, ¿no? O incluso aislarlo, ¿no? Ajá. Pero también ese estereotipo, por ejemplo, si lo vemos como uno como servidor público, al menos cuando veíamos cuál era el estereotipo de un delincuente, un narcotraficante, ¿no? Pues sombrero, barba, cinto piteado, botas y un camionetón, ¿no? Y todo el que venga así es delincuente, ¿no? O creo, o así era la forma de verlo, ¿no? El concepto que tenía uno. O sea, también trascendió a la actuación en este caso, de nosotros los que teníamos esa actividad, ¿no? Que siguen teniendo todavía algunos compañeros, de ver las personas, ¿no? Es mi participación. Gracias. Sí, gracias. Así es. Y Melissa comenta Melissa que son 3 escuelas, ¿verdad? Sí, las hemos comentado. Y aquí, pues, comentaron igual mencionaron algo de lo que ya les había, que hemos ido comentando en estas 2 sesiones, ¿verdad? Gracias a los que participaron. Y Melissa, de 3 escuelas, la clásica positiva italiana, como la 3 escuela. Ajá, exacto. Y este principal estudio del delito, pues ha variado, ¿no? Si el delito, el delincuente, si ha cambiado en cuanto a la pena o la medida de seguridad, todo esto va cambiando de acuerdo a las distintas escuelas. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por hoy. Nos vemos el viernes a la misma hora. Y pues gracias por sus participaciones. Lo estoy anotando a quien participa. Y nos vemos el viernes a la misma hora.